separar a través de electroforesis? Pues las principales moléculas que se separan mediante esta técnica son ácidos nucleicos. Es decir, que si tenemos una técnica, tenemos una mezcla, una muestra que tiene varios tipos de ARN, gracias a la electroforesis, esos diferentes tipos de ARN se van a separar para poder identificarlos. Ahora bien, también se puede hacer con ADN. Si tenemos diferentes fragmentos de ADN que provienen de nuestro genoma y que han sido cortados y han sido previamente tratados, vamos a tener diferentes genes, diferentes fragmentos de ADN que mediante electroforesis se pueden separar. También se pueden separar proteínas. Es decir, que de una mezcla de proteínas, al someterlas a electroforesis, vamos a separarlas de acuerdo a diferentes parámetros que vamos a estudiar en esta clase. Entonces, ¿qué es la electroforesis? Una técnica de separación de moléculas que se basa en un campo eléctrico que permite la separación de estas moléculas. ¿Cuáles son las moléculas que se separan? ADN, ARN y proteínas. Entonces podemos tener diferentes mezclas de ARN, las separamos, diferentes mezclas de ADN, se separan mediante electroforesis, igual si hay una mezcla de proteínas, se separarán mediante electroforesis. Esto que ustedes tienen aquí en esta imagen es el resultado de una electroforesis. Si pueden ver, aquí arriba se colocan las muestras y mediante la aplicación del campo eléctrico se van a separar en una serie de bandas o en una serie de fragmentos en forma lineal, como en callecitas. Entonces, al final, con este resultado, ya podemos hacer un análisis de la muestra que se ha separado. Ya vamos a estudiar más o menos cómo se hace eso de forma general. Les aclaro que van a tener un laboratorio donde van a hablar de electroforesis. En ese laboratorio, pues ustedes se van a dedicar a estudiar los detalles de la parte práctica. Ahorita pues vamos a estudiar solo generalidades y la teoría en que se fundamenta esta técnica. Tendrán luego su laboratorio ya para poder conocer esta técnica más a fondo. Bien. Entonces este es el fundamento, las moléculas con las que trabaja. Ahora vamos a ver qué necesitamos para hacer una electroforesis. Esto lo van a ver de manera más profunda en el laboratorio, sin embargo les adelanto. Para separar moléculas por electroforesis necesitamos diferentes elementos. Uno de ellos es la cámara de electroforesis, que es esta herramienta aquí blanca y transparente, que si se fijan es cerrada. Adentro de esta cámara, gracias a que en sus extremos contiene unos electrodos, uno positivo y uno negativo, que por lo general está en color negro, gracias a esos dos polos, adentro de esta cámara se generará un campo eléctrico que permitirá separar las moléculas. Para que esto funcione, necesita de un generador de voltaje. Entonces, la cámara de electroforesis, gracias a estos electrodos, se conecta con esta fuente de voltaje. De aquí sale la electricidad, se puede calibrar dependiendo de la necesidad que se tenga para la molécula que se va a separar en diferentes voltios, en cantidad de voltaje distinta. Eso lo van a estudiar ya en el laboratorio. Pero de acá sale la energía, salen esos electrones, viajan por los electrodos y se genera el campo eléctrico al interior de esta cámara. ¿Qué más se necesita? Aparte de la cámara de electroforesis, aparte del generador de voltaje, necesitamos una muestra previamente preparada. Para obtener muestras de electroforesis se hace una preparación muy exhaustiva de las muestras. Se colocan en un tubito que se llama Eppendorf, esa es la marca y así se les conoce comúnmente como tubos Eppendorf, que son muy chiquititos y son cónicos. Ahí se guarda la muestra, que lleva un buffer previo mezclado, y necesitamos, aparte de la muestra, un soporte. Por lo general, el soporte sobre el que corre la electroforesis, así se le llama cuando se inicia la técnica, hay una corrida de moléculas acá en un soporte. Ese soporte, por lo general, es un gel. Es un gel y ya vamos a ver qué tipo de gel es. Ahora solo lo dejamos como soporte. Es gel sobre el cual se coloca la muestra en unos hoyitos, en unos pocillos, se les llama, que tiene el gel en su parte superior. Bien, entonces este gel se coloca al interior de la bandeja de electroforesis y se llena de una solución buffer para poder realizar la corrida y generar el campo eléctrico para la separación de moléculas. Entonces se necesita la cámara, el generador de voltaje, la muestra, que puede ser ADN, puede ser ARN, pueden ser proteínas que vienen de
de una persona, por ejemplo, si se quiere saber si una persona tiene una enfermedad o una proteína que se produce en base a una enfermedad, pues se tiene aquí la muestra del paciente. Se coloca en el soporte se coloca acá sobre la bandeja, dentro de la bandeja, y se realiza la corrida. Esto es de forma muy, muy general, poco a poco van a ir conociendo más detalles sobre esta técnica. Bien, la cámara de electroforesis puede tener una posición horizontal, como la que ustedes ven aquí y la que veíamos en la imagen anterior. La corrida se da en posición horizontal. Pero existen también otras cámaras de electroforesis que tienen una posición vertical, donde el soporte o gel está colocado de forma paradita, de forma vertical, y la corrida se hace en ese sentido vertical. Entonces pueden ser corridas en sentido horizontal si la cámara tiene esta forma y corridas en sentido vertical si la cámara de electroforesis está preparada de esta manera. Pueden ver siempre los electrodos que están ahí en sus extremos, que son los que permiten la generación del campo eléctrico junto con la fuente de voltaje. Entonces, a veces verán que las electroforesis, la que existe en la universidad, es de este tipo, es horizontal, pero también podrán ver en diferentes imágenes que aparece parada, porque también existe este tipo de cámaras que hacen la corrida vertical. Muy bien. Entonces, para colocar la muestra, fíjense, se requiere de un instrumento especial que se llaman micropipetas. Las micropipetas son este aparatito que ustedes ven acá, que viene calibrado para medir volúmenes pequeñísimos en orden de microlitros. Ahí se toma la muestra y se deposita en cada uno de los pocillos que tiene hechos el gel, y ahí se va colocando la muestra con cuidadito de no pinchar el gel. Entonces la muestra tiene un buffer preparado que tiene glicerol para que la muestra pese y se vaya al fondo del pocillo. Entonces, con micropipetas realizaremos la colocación de la muestra en cada uno de los pocillos, que pueden ver que está colocado en un soporte de tipo vertical. Bien, aquí están siempre el ánodo, el cátodo, para poder generar el campo eléctrico. Bien, ahora vamos a conocer un poquito más sobre el fundamento de la técnica. Acuérdense, está el soporte o gel al interior de la cámara, está la fuente de voltaje, en este caso es unas baterías, que yo les había mostrado que lo que se utiliza en el laboratorio es una fuente de voltaje. Están los pocillos que siempre se colocan del lado negativo. Y ahí se colocan las muestras y aquí ya se dio la corrida. Pueden ver cómo avanzaron. Acá también pueden ver cómo de cada uno de los pocillos donde se colocó la muestra se ha desplazado y separado esa muestra en diferentes fracciones, en diferentes bandas. Y esto es lo que aquí está realizada la electroforesis, lo que finalmente se va a interpretar ya como resultado de la electroforesis. Bien. Aparte de eso, acá les traigo esta imagen para recordarles que la cámara de electroforesis debe estar bañada por una solución buffer que va a permitir la transmisión del campo eléctrico al interior. Luego se colocan las muestras, el gel se sumerge en el buffer y se conecta al voltaje. Ahí pueden ver cómo se van a ir separando los diferentes partes de la muestra y así se va a poder analizar cuáles son esos fragmentos, qué tamaño tienen, cuánto pesan, que se han separado. Bien, pues ahí pueden ver, se añade la muestra con la micropipeta en los pocillos, se coloca dentro del buffer y luego se realiza la corrida. Para la corrida se requiere de un tiempo prudencial y al final pues se obtiene la electroforesis. Al final, para poder observarla, siempre tienen que haber métodos específicos de visualización. Bien, entonces, ¿de qué depende que se corra la muestra en la electroforesis? Uno de los criterios que se utilizan es la carga neta. La carga neta es la sumatoria de todas las cargas que posee una molécula. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una mezcla de, digamos que son proteínas, una mezcla de moléculas. Esta que tiene A tiene 5 cargas positivas y tiene 6 cargas negativas. Se realiza la suma algebraica y el resultado de esa suma algebraica de más 5 y menos 6 nos va a dar el resultado de la carga neta, que la carga neta se simboliza con una Z. Entonces, en este caso, esa molécula tiene una carga neta de menos 1. Bien, vamos a ver en el caso aquí de la C. Le vamos a preguntar, que la que tengo yo aquí a la par, Amanda es la que está a la par mía,
Amanda Leiva, calcúleme la carga neta de esta proteína, digamos, marcada con C. Ese valor que sale ahí, es que no me sé. 5 más menos 4. Ajá. ¿Cuál sería el resultado entonces de la carga neta de esa proteína? 1, pero 1, ¿será? Mire, tiene 6 cargas positivas y 4 cargas negativas. Entonces la suma algebraica nos da un número positivo y es más 2. Bien, hoy le preguntamos a Lourdes, que es la otra que tengo aquí de vecina en el Zoom. ¿Cuánto será la carga neta de esta proteína marcada con B? Menos 3. Vamos a ver. Ahí está, correcto. Tiene 6 cargas negativas, 3 cargas positivas y nos da un resultado de menos 3. Y aquí pueden ver que en esta proteína, pues es 0, pues tiene la misma cantidad de cargas positivas y de cargas negativas. Entonces ahí pueden ver que en nuestra muestra hay una mezcla de diferentes moléculas que tienen diferentes cargas netas. Entonces, la carga neta va a ser un factor que le permite movilizarse dentro de la electroforesis. Bien, fíjense, aquí están las diferentes proteínas con su carga neta, ahí marcada en el recuadro de arriba, y aquí vamos a iniciar la electroforesis. Cuando vamos a hacerla en base a carga, en base al factor carga para separarse, se coloca un papel acá como soporte y en el centro se coloca la muestra que contiene todas las proteínas a separar. Ponemos la muestra en el centro y dependiendo de su carga neta van a avanzar ya sea al lado positivo, si tienen ellas una carga neta negativa, o al lado negativo si tienen una carga neta positiva. Entonces ahí pueden ver que la separación se hará en base al parámetro carga neta. Acá pueden ver. Entonces le preguntamos ahora la que está después, que es Natalie. Natalie Córdoba salió sorteada porque el Zoom me la puso enfrente. Bien, ¿cuál de las proteínas va a estar más cerca del polo negativo? ¿De qué letra tiene? va a ser la letra D. La letra D, ¿cuánto vale? 0. ¿Será que el 0 es la que va a recorrer más hacia el polo negativo? La que va a recorrer más va a ser la B. Ajá, vamos a preguntarle a Naomi, a ver qué opina. Gracias, Naomi, ¿usted qué opina? Pues yo digo que la B. Que la B, ¿por qué? Porque cuando se va en números negativos va en retroceso. ¿Cómo en retroceso? O sea, va en orden. Del 0, 1, 2, 3, entonces 3 queda, es el que es más negativo que los demás. Vamos a ver qué opina Valeria, que ha levantado la mano. Preguntó quién se iba a ir por el lado negativo, ¿verdad? Ajá, ¿quién va a quedar en el extremo negativo? El C, creo yo, porque tiene más cargas positivas. Así es, acuérdense que los signos opuestos se atraen. Entonces, en el lado negativo va a quedar la que tenga mayor carga positiva, porque positivo y negativo se atraen. Entonces, ¿cuál literal es la que quedaría aquí, Valeria? Me dijo, perdón. El C, perdón. El C, correcto. Muy bien, ahí está, la literal C. Y luego ahí se van a ver que dependiendo de su carga, se van a separar. En el centro no va a migrar la que tiene una carga neta de 0. Y hacia el polo positivo van a viajar las que tienen carga negativa. Siempre acuérdense que los signos opuestos son los que se van a atraer. Entonces, la electroforesis quedará separada en base a la carga neta. Las proteínas se separarán en este caso en base a su carga neta. Muy bien, pero la carga no es el único factor de separación dentro de una electroforesis. Bien, también tenemos al tamaño y al peso molecular tienen estas moléculas. En este caso, si se fijan, todas las moléculas tienen la misma carga neta. ¿Sí? ¿Cuánto es la carga neta? Vamos a ver estas moléculas. Le preguntamos al que tengo aquí enfrente, que es Mejía Rodrigo, mi tocayo de apellido. Bien, dígame cuál es la carga neta de estas proteínas que están acá. De la A creería que es 1.
Y Ah, de y la si- B ¿Cuánto es la de la B? también 1. Ajá, exacto, todas tienen una carga neta de 1. Por lo tanto, como todas tienen la misma carga neta, no nos sirve la carga como factor de separación. Entonces ahora se va a utilizar otra estrategia. Se van a separar en base a su tamaño. Pues hay unas más grandes y otras más chicas. Acá está el soporte señalando diferentes niveles de avance. Digamos que es el gel. Acá se coloca la muestra cerca del polo negativo, se imprime el campo eléctrico y gracias al campo eléctrico empezarán a migrar. Las más grandes son las que tienen menos posibilidad de migrar. Las que son más pequeñas irán migrando. Es decir, que por tamaño se irán ordenando de la más grande, que es la que menos migra, a la más chica, que es la que más tiene posibilidades de migrar en este soporte que está acá. Entonces, en este caso, las proteínas se han separado en base a su tamaño o peso molecular. Acá quedan las más grandes, cercanos al polo negativo, son las que menos avanzan. Las que más avanzan son las que quedan al final, que son las chiquitas, que tienen como más posibilidad de avanzar dentro del soporte del gel. Bien, entonces ya hablamos de la carga neta. Para poder separar, ahora hablamos del peso molecular o tamaño. Muy bien, ahora vamos a ver qué más tenemos por acá. Entonces, las proteínas, hablando específicamente de proteínas, en este caso es muy útil la carga neta, porque recuerden que las proteínas tienen muchos grupos cargados, contienen un grupo carboxilo, que por lo general está cargado negativamente, tienen un grupo amino, que está cargado positivamente generalmente, y tienen dentro de los grupos R o grupos laterales, aminoácidos que pueden estar cargados ya sea positiva o negativamente. Entonces, en el caso de las proteínas, habrá ese factor carga, pues tienen todos esos grupos cargados que les generan una carga neta determinada. Por lo tanto, puede ser fácil llegar a separarlas en base a su carga neta. Recuerden que el pH del medio va a afectar esa cantidad de cargas, entonces el pH es un factor que tiene que estar sumamente controlado, pues el pH tiene la capacidad de protonar o desprotonar a ese grupo carboxilo y amino, como habíamos estudiado en un inicio en la clase de proteínas. Las proteínas también se pueden separar en base a su tamaño y peso molecular y a su forma, si son monoméricas, si son diméricas. Entonces, esos 3 parámetros serán los que se utilizarán para poder separar proteínas. Habrán electroforesis que se basan en carga y otras en tamaño y forma. Muy bien. Ahora veamos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos per se, es decir, de manera natural, están cargados negativamente. No son como las proteínas que pueden tener mucha variación en su carga neta. Los ácidos nucleicos tienen un grupo fosfato. Ese grupo fosfato, ahí lo pueden ver que tiene un signo negativo, está cargado negativamente. Entonces, tanto el ARN como el ADN van a tener siempre esa carga neta negativa, debido a los grupos fosfatos que ellos poseen. Por lo tanto, no va a ser, digamos, un factor principal de separación en el caso de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se separan principalmente en base a tamaño del segmento de ADN que estemos separando o en base a la forma que este ADN tenga. El ADN puede tener diferentes formas. Por ejemplo, en el caso del ADN mitocondrial, en el caso de plásmidos, de ADN bacteriano, va de ADN foráneo, es decir, que no es de la célula humana, va a tener una forma circular. Y por su forma circular tiene pues un mayor tamaño en ese caso y no va a migrar menos o no va a migrar dentro de nuestra electroforesis. Podemos tener también ADN lineal. Por ejemplo, el genoma de nosotros se tiene que tratar con ciertas enzimas para cortar fragmentos y poder hacer tamaños de diferentes pares de bases. Entonces, ese ADN lineal va a migrar de acuerdo al tamaño que tenga. Si tiene más pares de bases o tiene menos pares de bases, logrará avanzar más o menos dentro del gel de electroforesis. Puede existir también el ADN súper enrollado, por ejemplo, que ustedes lo ven acá, que al ser más compactito y tener una menor longitud, tiene la capacidad de avanzar más dentro de la electroforesis. Entonces, dependiendo de la forma y del tamaño, así serán
el avance que tenga cada una de esas moléculas. Bien, ahora vamos a hablar sobre el soporte. Habíamos dicho que generalmente el soporte es gel, pero también se puede utilizar papel. En el caso de lo que les hablaba, de cuando la separación se hace por cargas, se utiliza un papel llamado acetato de celulosa. Y este es específico para separar a las proteínas por carga. Se coloca el buffer, se colocan aquí 2 cámaras de electroforesis y a través del papel se impregna de ese buffer, es que fluye el campo eléctrico y las proteínas se separan en base a su carga neta, que es lo que ya habíamos visto en la imagen que vimos hace un momento. Las que tienen carga neta negativa, pues viajarán hacia el polo positivo. Y las que tienen carga neta negativa viajarán al polo positivo, y las que están cercanos al cero se quedarán en el punto donde se colocan, no tendrán ninguna migración. Dígame, Jimena. O sea, no me quedó claro. Entonces, cuando sea por cargas, siempre va a haber 2 cámaras para que sean como los 2 polos. Sí, cuando es este tipo de electroforesis que se hace en base a papel, existirán dos cámaras, ¿cómo se les dice? 2 recipientes, pues uno con polo positivo y uno con polo negativo. Entonces, esto es en el caso de este tipo específico de electroforesis que se hace con papel filtro o acetato de celulosa. ¿Sí? Pero para este tipo sí. Bien, entonces ahí se pueden separar las proteínas, ahí pueden ver unas proteínas que se han separado, que son proteínas de la sangre, son proteínas séricas que se han separado dentro del papel. Bien. Acá podemos ver el gel, que es el soporte más frecuentemente utilizado. Ese gel puede ser de almidón, pero generalmente es de agarosa o de un material llamado poliacrilamida. Son los 2 principales soportes, el gel de agarosa y el gel de poliacrilamida, los que se utilizan para hacer electroforesis. Vamos a hablar primero del gel de agarosa. El gel de agarosa pues sirve para separar proteínas y ácidos nucleicos dependiendo de su tamaño o peso molecular. La agarosa es un polisacárido, es decir, que es un carbohidrato que proviene de ciertas algas. Las algas marinas son tratadas con un procedimiento especial, se secan, se ponen a deshidratar y se crea un polvito como ver la gelatina. Imagínense ustedes la gelatina que viene en polvo, pero usted la prepara con agua y luego se solidifica. Similar es este gel de agarosa, que proviene, son redes de carbohidratos, ahí pueden ver cómo esos carbohidratos que provienen de las algas son unas macromoléculas muy pesadas que generan una red, y esa red deja poros, y a través de esos poros es que va fluyendo las moléculas, ¿sí? Entre más pequeña la molécula tendrá más capacidad de atravesar los poros, y también esos poros pueden ser más grandes o más chicos dependiendo de la concentración que tenga nuestro gel. Ahí pueden ver que este gel está formado por una malla de polisacáridos que provienen de una especie específica de alga marina, y ahí pueden ver que las más grandes avanzan menos, pues quedan atrapadas en el poro. Las más chicas avanzan más en el sentido de la corrida, pues tienen un menor tamaño y pueden filtrarse a través de esos poros. Acá tienen unas imágenes de cómo se prepara el gel de agarosa. Acá les he puesto un link de YouTube, donde es un video que dura aproximadamente 4 minutos para que ustedes vean cómo se prepara ese gel. Ahorita de manera general se los explico, pero véanlo para que ustedes conozcan cómo se hace el gel. Es muy largo el video. Bien, entonces se necesita la agarosa, que es un polvo que viene ya preparado y se puede preparar en diferentes concentraciones. Puede ser de 0.5, de 1, 1.5, hasta 2%. Entre más concentrado sea el gel, va a tener menor tamaño de poro, es decir, que va a aumentar su resolución a medida que está más concentrado, se prepara con mayor concentración, se pesa la cantidad que nosotros necesitamos como 0.1. Luego se agrega a esa parte que ya pesamos, la ponemos en un beaker y se le agrega una solución buffer. Ahí en el video les pueden conocer más qué tipo de buffer se utiliza. Luego se mezcla y pueden ver que a temperatura ambiente la agarosa no puede solubilizarse fácilmente.
Entonces tiene que calentarse, tiene que llegar aproximadamente a los 65 grados de temperatura para que la agarosa se disuelva en el buffer y quede de un tono cristalino. Cuando ya está cristalina, luego de haberla calentado, se coloca en una bandejita donde se va a solidificar el gel. Y es necesario colocar este artefacto blanco que ustedes ven acá, que se llama peine. El peine se mete dentro del líquido y se solidifica el gel en un par de minutos, en alrededor, digamos, de media hora, ya se ha solidificado el gel, y se retira el peine. Cuando se retira este peine, quedan unos huequitos, que son los pocillos, donde se va a colocar la muestra. De esta manera el gel ya lo tienen listo y preparado para poder colocarlo en la cámara de electroforesis. Bien, miren el video, ahí se les explica cómo se hace el gel. Bien, también existe, aparte del gel de agarosa, un gel llamado poliacrilamida. Las siglas de la poliacrilamida son PAG, PEG o PAG. Sí, entonces el gel de poliacrilamida es una mezcla de varios compuestos sintéticos como la acrilamida y la metileno bisacrilamida. Siempre su función es crear una red, pero en el caso de la poliacrilamida tiene la capacidad de generar poros sumamente pequeños. Por lo tanto, se puede decir que el gel de poliacrilamida llega a tener una mejor resolución para poder hacer la separación de fragmentos que tienen una diferencia muy pequeña de pares de bases. Es decir, que vamos a poder tener mayor resolución en nuestra separación con la poliacrilamida, porque tiene un tamaño más fino del poro y sirve pues también para separar proteínas y ácidos nucleicos con mayor resolución. Bien, eso es otro tipo de soporte. El gel de agarosa, ya lo habíamos dicho, hoy estamos con el gel de poliacrilamida. Bien, junto con la corrida de electroforesis se coloca lo que se llama un patrón de peso molecular. Entonces, en uno de los carriles, en uno de los pocillos, se coloca este patrón de peso molecular que ya viene comercialmente fabricado y trae como referencia ciertos pesos moleculares ya conocidos de ciertas moléculas. Entonces, ya comercialmente viene cuánto pesa cada una de estas bandas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos la corrida de nuestra proteína, vemos a dónde se coloca. Aquí en este caso se colocó aquí la muestra que nosotros estamos analizando. Y entonces podemos, gracias al patrón de peso molecular que ya tiene establecido cuánto pesa cada banda, vamos a poder dilucidar el peso de nuestra proteína. En ese caso anda alrededor de los 40.000 Daltons, ¿sí? Ahí pueden ver cómo se calcula el peso, entonces ya sabemos cuánto pesa nuestra proteína de interés, gracias al patrón de peso molecular. Acá igual, pueden ver que este es el patrón de peso molecular que ya trae cuánto pesa cada una de estas franjas, cuál es el tamaño de las proteínas que van en cada una de esas franjas. Por ejemplo, en la corrida del carril número 2 de nuestra electroforesis, tuvimos esta proteína que pesa 67 kilodaltons, pues lo comparamos con el patrón de peso molecular. Como el patrón de peso molecular nos dice que esta franja pesa 67 kilodaltons, podemos conocer el peso de nuestra proteína. Aquí han señalado esta otra, por ejemplo, esta banda podemos saber cuánto pesa al compararlo. Si aquí está 41, pues abajo de 41 andará alrededor de 38 kilodaltons el peso de nuestra proteína de interés. Entonces, el patrón de peso molecular es un patrón que ya se comercializa con diferentes pesos ya dados para poder nosotros dilucidar el peso de lo que nosotros tenemos como resultado y así poder llegar a una conclusión. Bien. Ahora podemos ver diferentes tipos de electroforesis. Ya les hablé del fundamento general de la electroforesis. Sin embargo, dentro de la electroforesis hay muchos tipos que tienen como una característica específica que se modifica para ciertos fines. Vamos a estudiar el primer tipo específico de electroforesis, que es la electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS. Entonces, acuérdense que su nombre común es SDS-PEG. Ahí van a saber ustedes que se ha corrido una electroforesis en gel de poliacrilamida, pero contiene
la muestra una sustancia especial que es la SDS. En el medio va a haber este compuesto que significa dodecil sulfato de sodio. El dodecil sulfato de sodio es un detergente que al estar presente en el medio va a provocar una desnaturalización, es decir, una pérdida de la configuración nativa de la proteína que en este caso nosotros estamos estudiando. Se va a cambiar la configuración, aquí pueden ver que es una proteína dimérica unida por un puente disulfuro, tiene dos monómeros, el monómero A y el monómero B. Al ser sometido al ambiente con SDS, se va a cargar negativamente, es decir, que toda la proteína va a quedar cargada negativamente y de esa manera la carga ya no es un factor que va a influir en nuestra corrida, pues toda la proteína va a tener el mismo carga, que en este caso sería negativo. Luego va a quitar la forma original de la proteína, la va a extender, la va a desnaturalizar para facilitar su separación. Junto con el SDS, en este tipo de electroforesis, se coloca una sustancia llamada mercaptoetanol. El mercaptoetanol es un compuesto que va a permitir romper estos enlaces disulfuro con el objetivo de que estos dos monómeros que están unidos se separen. Entonces, al correr, aquí pueden ver una proteína que es monomérica. Se somete al SDS, se desnaturaliza, se carga negativamente y se hace correr. En esta muestra está esta proteína y aquí en este pocillo está esta otra proteína que es monomérica. Luego de generar el campo eléctrico y de permitir la corrida, vamos a darnos cuenta que en este caso la proteína que estaba de este lado es una proteína dimérica porque tiene dos fragmentos que han sido separados. En cambio, esta pues, es una proteína monomérica. En este caso, pues, la separación se hará únicamente en base a el tamaño o peso molecular. En el caso de la SDS-PESH, el parámetro a tomar en cuenta es el tamaño o peso molecular. Se realiza en condiciones desnaturalizantes, pues la proteína cambia su forma debido al detergente SDS, que es muy fuerte. Se desnaturaliza, se carga negativamente y se hace correr dentro del gel de electroforesis. De esa manera podemos separar en cuántos fragmentos está valorada una proteína, cuántos fragmentos conforman una proteína y separarlas en base a su tamaño. El menor fragmento va a migrar más, el que es más grande migrará menos por cuestión del tamaño y del poro que ya les había hablado. Bien, otro tipo de electroforesis es el isoelectroenfoque. En este caso, el enfoque isoeléctrico o isoelectroenfoque se basa en un parámetro llamado EI, punto isoeléctrico. Entonces, ¿qué se necesita para este electroforesis? Se necesita un buffer que tiene pHs a diferentes concentraciones, como un gradiente de pH. Aquí hay un pH de 4 en esta parte y en esta parte hay un pH de 7. Entonces, el buffer crea un gradiente continuo de pH dentro de nuestra electroforesis y las proteínas, en este caso, se separarán en base al punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el valor de pH al cual cada una de estas proteínas alcanza una carga neta de 0. Por lo tanto, dejará de migrar. En este caso, esta proteína tenía un punto isoeléctrico de 5. Cuando llegó al pH de 5, su carga neta se volvió 0 y ya no siguió migrando. Igual para esta otra proteína tenía un punto isoeléctrico de 5.5. Al llegar a ese pH específico, alcanzó su carga neta de 0 y dejó de migrar. Y en este caso, esta proteína tenía un punto isoeléctrico de 7. Es decir, que al pH de 7 dejó de migrar, pues alcanzó su punto isoeléctrico, su carga neta se volvió 0. Entonces, ese es otro tipo de electroforesis que se basa en el pH y el punto isoeléctrico de cada una de las proteínas que están en la muestra. Muy bien, ahora tenemos un tercer tipo de electroforesis que combina los dos que ya le mencioné. Bien, la mezcla de proteínas primero se va a someter
a una electroforesis por isoelectroenfoque, donde las proteínas se van a separar en base a su punto isoeléctrico. Esa es una primera corrida, que se acompaña luego de una segunda corrida con las condiciones SDS-PEG. Es decir, que se corre en un gel de poliacrilamida con SDS, donde se va a analizar a las proteínas en base a su tamaño, en base a su peso molecular. Entonces, este tipo de proteínas contiene este tipo de análisis, este tipo de electroforesis, tiene una mejor resolución, tiene ¿cómo se le dice a eso? Una mayor exactitud, una mayor exactitud al dar los resultados, es más exacta, porque permite analizar dos parámetros simultáneos, que son el punto isoeléctrico y el SDS. Entonces vamos a tener la separación de las proteínas en base a dos criterios, el punto isoeléctrico y el tamaño, a través de la SDS. Entonces es una prueba muy, muy específica. Bien, acá pueden ver el resultado, se los voy a mostrar. Así quedan las electroforesis bidimensionales. Acá está el patrón de peso molecular, donde se puede ubicar la presencia de ciertas proteínas. Aquí está el gradiente continuo de pH para analizar el punto isoeléctrico, y luego está el patrón de peso, es decir, la separación por peso a través y tamaño por la SDS. Se obtienen un montón de puntitos que son analizados por esos especialistas en biología molecular, y así pueden sacar sus conclusiones de cuáles son esas proteínas presentes en esa muestra. Aquí han identificado la presencia de varias proteínas. Son técnicas muy específicas y que tienen un gran poder resolutivo. Bien, esto sí solo lo hacen los biólogos moleculares. Ellos entienden este montón de manchitas. Bien. Ahora bien, hay otros tipos de electroforesis. Vamos a estudiar la cuarta. Esta se llama electroforesis capilar. En lugar de haber un gel como soporte, hay un tubito capilar que contiene el gel adentro, que va a permitir la corrida. Entonces acá se coloca la muestra, donde está el polo negativo, se somete al campo eléctrico y la muestra corre al interior del capilar. La ventaja de este tipo de electroforesis es que contiene añadido un marcador. Contiene acá, por ejemplo, un sensor de luz ultravioleta. Es analizado por un programa bioinformático. De esa manera se puede saber qué es lo que se está separando y en qué orden se está separando para obtener lo que nosotros estamos estudiando. Aquí se pueden analizar ácidos nucleicos, se pueden estudiar diferentes proteínas, se pueden estudiar un montón de analitos que nos van a dar información bastante específica. O sea, este es un tipo especial también de electroforesis. Ahora bien, de todas las anteriores que les había hablado, las electroforesis necesitan métodos para poder visualizar el resultado. Por lo general se utilizan colorantes, se utilizan cromógenos. En el caso de las proteínas se utiliza una tinción llamada rojo ponceau, se escribe rojo ponceau, que da a las diferentes bandas de las proteínas separadas un color rojo para poder identificarlas. Entonces las proteínas se pueden teñir con esa tinción de rojo ponceau. También se pueden detectar con otro colorante, que en este caso es azul, llamado azul de Comasí. Se pueden teñir también con tinción de plata. Son diferentes tinciones a las cuales se va a someter el gel para poder revelarnos en la posición de los diferentes fragmentos que se dividieron o se separaron en la electroforesis. Entonces siempre se necesita esos métodos para visualizar. Bien. Esto se lo voy a dejar después. Ahora, en el caso de ácidos nucleicos, podemos ver acá que existen otros colorantes para visualizar ácidos nucleicos. Entonces, existe el azul de metileno, donde posterior a la corrida se sumerge el gel en el azul de metileno, que es un colorante, y se deja reposar durante varias horas. Luego se saca del colorante, se hace un lavado
y pueden visualizar las diferentes bandas que se forman como resultado de nuestra corrida de electroforesis. Aquí pueden ver el patrón de peso molecular y a la proteína que se está analizando. Aquí está teñida con azul de metileno. También se puede hacer tinción de plata, al igual que para las proteínas. También sirve para ácidos nucleicos. Y existen otras tinciones que son fluorescentes, que son color neón. Para estas dos que ustedes ven aquí, se requiere de un aparato especial llamado transiluminador, que tiene la capacidad de excitar los fotones presentes en el gel para que se vean las muestras coloreadas de colores neón. En la antigüedad, para teñir ácidos nucleicos, se hacía con este compuesto llamado bromuro de etirio. Era un colorante muy común para hacer la tinción de ácidos nucleicos en una electroforesis. Es un elemento intercalante, es decir, que el bromuro de etirio se intercala dentro de las bases del ADN. Al intercalarse sobre las bases del ADN, va a poder generar esos colores donde ese compuesto se ha intercalado dentro de la cadena de bases nitrogenadas. Entonces, así es como se puede ver luego con el transiluminador, porque el bromuro de etirio se ha metido en medio de la molécula del ADN. Este compuesto cada vez se utiliza menos porque es altamente tóxico. Y como es intercalante de ADN, si se pone en contacto con el ADN del examinador, del investigador, puede llegar también a intercalarse en el ADN propio de él, generando una mutagénesis. Entonces, por ese potencial carcinogénico, no se utiliza, se ha sustituido por otros colorantes que tienen menor grado de toxicidad, llamados gel red o gel green. Estos se adhieren directamente al gel cuando se está preparando para que al terminar la corrida y visualizarla en el transiluminador, se pueda ver la separación con colores fluorescentes. El gel red nos va a dar un tono rojizo y el gel green un tono color verde. Entonces son formas distintas de visualizar ácidos nucleicos. Esto último es lo que está, digamos, más utilizado en la actualidad. Bien, existen técnicas especiales para la visualización y, por ejemplo, aquí se los voy a mostrar, que son las técnicas de blotting. Existen esas técnicas de blotting que tienen como fundamento a la electroforesis, pero que dependiendo de si son para proteínas o para visualizar ácidos nucleicos, van a tener un nombre distinto y ciertas especificaciones. Por ejemplo, la técnica, acá me equivoqué, miren, aquí lo voy a sustituir. El Western blot es para proteínas. Cuando ya ustedes tengan la presentación, aquí va a decir proteínas. La técnica de Western blot es para identificar una proteína específica dentro de la corrida de electroforesis. El Southern blot es para ADN y el Northern blot es para ARN. Entonces, tienen más o menos el mismo fundamento que se los voy a explicar ahorita, aunque después les voy a dejar unos enlaces, que son unos videos cortos de las especificaciones y diferencias entre estas tres técnicas, porque tiene cada una sus particularidades. Pero en general, lo primero que se hace es la corrida de electroforesis. Cuando ya está la electroforesis realizada, esta electroforesis, este gel, se coloca en medio de una membrana porosa, que por lo general es nitrocelulosa, que está inmediatamente después del gel en contacto. Entonces ahí está cargada con buffers especiales y se le coloca papel toalla, se le coloca un peso de tal manera que el resultado que estaba en el gel de la electroforesis quede calcado en la membrana de nitrocelulosa. Por eso se le llama técnica de blotting, o de transferencia, o de calco. Es como que usted pusiera un papel carbón, por decirles, si ustedes lo llegaron a conocer. El papel carbón se utilizaba antes en mi tiempo porque no existía la posibilidad de sacar copias. Entonces, a través del papel carbón se ponía el papel carbón y usted obtenía una copia de lo que usted estaba haciendo de manera original. Algo similar es esto. Se coloca el gel y se saca una copia en una membrana de nitrocelulosa o de nylon.
cuando ya se ha transferido el resultado de la electroforesis a la lámina de nitrocelulosa, esto se coloca en un buffer especial con sondas, ya sea de ADN, de ARN, o si son proteínas, pues se va a colocar con anticuerpos marcados, por ejemplo, o con enzimas. Entonces, se incuba el resultado que se obtuvo en la electroforesis y que ha sido calcado a la lámina de nitrocelulosa con esas sondas. ¿Y qué va a suceder? Esas sondas son específicas para detectar secuencias de interés. Entonces, estas sondas, si encuentran por complementariedad de bases a quién unirse, se van a unir a esa secuencia complementaria que estaba presente dentro del resultado de la electroforesis. Para poder visualizarlo, luego se realiza una técnica llamada autorradiografía, o si no, se le coloca cualquier otro elemento cromógeno para teñir el resultado. Y se obtiene acá al final que dentro del resultado de nuestra electroforesis está esa secuencia de interés que nosotros andamos buscando. En este caso, sí estaba la secuencia de interés, acá la pueden ver, y podemos decir entonces que sí estaba presente la secuencia que nosotros andábamos buscando. Entonces, esta es de manera general cómo se realizan esas técnicas de blotting. Como les digo, les voy a dejar unos videos donde especifican cómo se hace el Northern, cómo se hace el Southern y cómo se hace el Western blot, para que ustedes vean las diferencias. Entonces, a través de este método se pueden aislar ADN, ARN y proteínas dependiendo del examen que se realice. Muy bien. Ya casi para finalizar, vamos a ver para qué nos sirve, cómo se aplica esto de la electroforesis y sus resultados. A través de la electroforesis y de la separación podemos hacer una secuenciación del ADN, es decir, determinar la secuencia de bases que hay en un fragmento determinado de ADN. Se puede ver el grado de pureza de una muestra, es decir, que como se van a separar los componentes, podemos ver exactamente qué es lo que hay en esa muestra y qué grado de pureza tiene, si no se ha contaminado con otros componentes. Entonces, al final, al correr la electroforesis, usted se dará cuenta el contenido exacto de su muestra y así analizará y concluirá sobre su pureza o si se ha contaminado. Bien, determinación de los componentes de una muestra, es decir, que ahí van a salir qué tipo de proteínas hay, cuánto pesan o qué tipo de ácidos nucleicos están ahí presentes. Bien, se puede ver el número y tipos de cadena polipeptídica con esa electroforesis SDS-PESH. Bien, ¿para qué más sirve? En la ciencia forense se utiliza para identificar personas, ya sean sospechosos o personas que se han perdido. Entonces acá tenemos que se ha corrido el ADN de la víctima y en este caso hay varios sospechosos. Entonces está el sospechoso A, al finalizar su electroforesis nos dio este resultado de ADN y aquí está el del sujeto B. Entonces hay dos sospechosos, el A y el B. Luego de realizar la electroforesis, acá está la de la paciente, la de la víctima, que es esta, y aquí está la que de verdad surgió positiva, que en este caso es la del sujeto A. Entonces ya pueden ahí proceder judicialmente contra el sujeto A, pues se dieron cuenta de que su ADN estaba presente adentro de la escena del crimen. Entonces sirve para identificación de personas y para cuestiones judiciales dentro de casos donde se puede recolectar muestras de ADN. Bien, también para medicina sirve para el diagnóstico de enfermedades a través de aislar fragmentos de ADN específicos, aislar proteínas, por ejemplo, proteínas que están defectuosas, como en el caso de las hemoglobinopatías, donde la hemoglobina contiene una secuencia de aminoácidos diferente. Se puede detectar a través de estas técnicas. Se puede detectar la presencia de isoenzimas que las estudiarán más adelante. Sirve también para detectar productos específicos. Por ejemplo, se usan anticuerpos, se usan sondas marcadas y así se puede identificar, por ejemplo, un gen específico, una proteína específica de un virus, de una bacteria. Bien. Y acá les voy a subir el capítulo de electroforesis del libro de Karp. Este que está aquí, específicamente, es un enlace que los lleva a ver cómo se realiza una electroforesis ya dentro del laboratorio. El video dura alrededor de 8 minutos, si mal no recuerdo. Y en la última diapositiva les voy a añadir los de las técnicas de blotting.
para ver la diferencia entre Western, Northern y Southern Blot. Y eso sería todo en esta clase. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, si no ya se pueden ir a dormir, ya pueden ir a estudiar lo que sea necesario para ustedes en este momento. Les agradezco su compañía. Hasta ahí este tema viene, ¿verdad? En el examen parcial, hasta esto. Y hasta este tema viene, correcto. Mm. Recuerden que mañana hay actividad de formativo a partir de la 1, de 1 a 3, para que se conecten a la sala de la licenciada Camila O'Kelly, que ahí va a ser, acuérdense que es para resolver dudas de los temas que ustedes tengan. Durante los foros, también haciendo anotaciones, aprovechen de preguntar esas dudas que les surgieron cuando estaban estudiando para los cortos. Bien, ahí los dejo tranquilos, que tengan una feliz tarde. Bendiciones para todos y ya se pueden conectar. Me quedo aquí por si alguien quiere preguntar o decir algo en especial. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Pasa buen día. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta. Eso de el laboratorio que dijo que vamos a hacer, ¿va a ser presencial o siempre virtual?